Bienvenidos chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a retomar con el tema que estábamos viendo en la clase anterior. Como saben, ya estamos en la unidad 2, ¿sí? Por favor, sigan haciendo sus deberes, no se dejen acumular. Los cuestionarios también ya están habilitados. Listo, chicos. En el tema de reproducción, vimos la reproducción sexual y asexual. Establecimos que era un descendiente, gameto, fecundación y cigoto. Perfecto. De manera abordamos la mitosis. Una vez más recalco, chicos. La mitosis es el proceso de reproducción que se da a nivel de todo el cuerpo. Un proceso de generación de nuevas células, ¿sí? Nuestra piel constantemente cambia, se renueva. Un ejemplo claro de reproducción de la mitosis es en la caída del cabello, ¿sí? Se cae un cabello y empieza a crecer otro. En ese momento tenemos eso de mitosis. La meiosis, por favor, chicos, es muy importante. La diferencia entre estos es que la meiosis únicamente está destinada a una reproducción sexual, es decir, interviene en la creación de gametos. En el caso de los hombres, los espermatozoides, y en el caso de las mujeres, los óvulos. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre reproducción sexual y asexual? Muy fácil, como su nombre lo dice, y aquí tenemos un prefijo, ¿sí? Vamos, a o ana es la ausencia de la parte sexual. Entonces, la reproducción asexual interviene solamente uno de los progenitores, uno de los individuos, mientras que la reproducción sexual involucra la unión del cigoto, involucra la creación del cigoto. ¿Cómo se forma el cigoto? Con la fusión de los gametos. Si le preguntamos aquí qué es un gameto, el gameto puede ser óvulo o puede ser espermatozoide, ¿sí? Cada uno con una carga genética que logra la creación de un nuevo ser, ¿de acuerdo? Los procesos de la asexual, como estuvimos viendo en la clase anterior, son la mitosis y la regeneración, mientras que en el proceso asexual tenemos la meiosis, tenemos la fecundación y tenemos la polinización. Esto último haciendo referencia a las plantas, les comentaba, ¿no es cierto? Dentro de las plantitas, en la parte de la flor, tenemos de igual manera dos aparatos reproductores, ¿sí? Uno masculino y el otro femenino. Por tanto, cuando nos hablaban en la escuela que el polen era importante porque mantenía la vida, mantenía el tipo de reproducción de las plantas, y que las abejas son insectos muy importantes que mantienen el equilibrio de la vida en el ecosistema, estamos refiriéndonos a este tipo de reproducción, ¿sí? La polinización. Tenemos dentro de los tipos de sexual los animales, que estábamos hablando de una fecundación externa e interna, ¿ya? En la fecundación externa hablamos cuando los dos gametos, tanto femenino como masculino, se unen, pero de manera externa, es decir, la fecundación ocurre fuera del vientre de la madre, de tal manera que los huevecillos o los cigotos que resultaron de esa unión son incubados fuera de la madre desde el primer momento, mientras que la fecundación interna es el proceso de reproducción que más existe o que más se ha fomentado dentro del reino animal, principalmente por dos ocasiones. ¿De acuerdo? Esto es debido a que garantiza o mejora el uso de los recursos, ¿ya? Es importante para todas las especies lograr una reproducción, de tal manera que la especie logre perdurar, logre continuar. La mejor manera para llegar a esto, para producir nuevos individuos, es la fecundación interna. La fecundación interna, chicos, lo podemos ver en animales como los mamíferos y también de otro tipo, ¿no? Como los reptiles, ¿ya? ¿Cómo es posible? Dirán, perfecto. La fecundación en los mamíferos se da de manera interna, ¿verdad? Y en los reptiles también.
Pero, aquí viene el gran pero, estamos hablando solamente del proceso de fecundación, ¿sí? Solo de ese proceso. Entonces, los mamíferos fecundan dentro de la madre o se incuba dentro del padre, de igual manera dependiendo de la especie, chicos, ¿ya? Pero en la parte de los reptiles dices, no, o sea, aquí, profe, los reptiles tienen un tipo de reproducción opípara, ¿no es cierto?, en el que ponen huevitos, pero la fecundación se da a nivel interno, ¿sí? Entonces no hay que confundir una cosa con la otra, chicos, por favor. Perfecto. Este es el proceso más, como les decía, más efectivo. Ya, establezcamos de igual manera otro, como por ejemplo igual las aves, chicos, en que también tienen una fecundación dentro de la madre, pero el bebé o el nuevo individuo es incubado fuera de la misma, ¿sí? Entonces la reproducción interna se da en este momento porque son células muy pequeñas, ¿sí? La fecundación externa se da, por ejemplo, en los peces. Los peces ponen la hueva, las hembras, y son fecundados por los padres, por los machos, ¿sí? Entonces se dan los dos procesos fuera del vientre de la madre. Ya, son dos procesos diferentes, chicos, que son estudiados de formas diferentes ramificaciones. De igual manera, como les mencionaba, las plantas, mediante las flores podemos encontrar las células reproductivas dentro de las plantas. Ustedes dirán, profe, ¿cuáles las partes o cómo funciona el proceso de reproducción? Perfecto, vamos a poner entonces aquí partes de la planta, ¿ya? Y vamos a ver, ya como establecimos, ¿no es cierto? En las escuelitas nos enseñaron, ok, nos decía, las partes de la planta son hoja, fruto, flor y tallo. Ya, hasta ahí todos clarísimos. Pero hay un gran pero, que se llama aparato reproductor de la planta, ¿sí? Entonces, ¿dónde está? Es en la flor, chicos. En la flor se localiza, ¿ya? Y aquí podemos encontrar la diferencia, ¿sí? Ok, como saben, los pétalos dentro de las flores, ¿no es cierto? Los pétalos actúan de manera atrayente, ¿sí? Atraen a los insectos, hacen deseable, o sea, que ellos quieran posarse aquí. Aquí tenemos las anteras, que son el polen que produce. Este es el aparato reproductor masculino, ¿sí? Y el flagelo. La antera y el flagelo, que ustedes pueden ver aquí, son aparatos reproductores masculinos, mientras que la estigma, el estilo, el óvulo y el ovario, conocido todo ello como pistilo, es el aparato reproductor femenino de la flor. Entonces aquí tenemos los dos, lo encontramos al mismo tiempo. Y dirán, ¿por qué es importante la presencia de un insecto? Los insectos trasladan el polen, ¿sí?, de acá a otras plantas, además que permiten la fácil incrustación del polen dentro del aparato, dentro del estigma, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? El polen se deposita aquí en la parte de arriba del estigma, cae por el estilo, llega al ovario y fecunda el óvulo, formándose entonces la nueva semilla con la carga genética de los padres. Ese es el tipo de reproducción sexual de las plantas. Ahora también hay el tipo de reproducción asexual de las plantas, ¿sí? Como la gemación, la esporulación, la fragmentación, la partenogénesis, la multiplicación vegetativa. La partenogénesis, por ejemplo, de igual manera se da en otras especies. Y no solamente dentro de las plantas, no es exclusivo dentro de las plantas, ¿sí? Se da también en otras especies de vida. Por ejemplo, la partenogénesis, estamos hablando de abejas, ¿sí? Las abejas, al momento de reproducirse, la reina también coloca cargas genéticas en las que solo se encuentra material genético, y los que nacen de eso son conocidos como abejas obreras, ¿sí? Los encargados de todo el proceso de la colmena, ¿ya? De igual manera, chicos,
tenemos el proceso de fisión binaria. Entonces yo les hablaba, si alguna vez había tenido algún contacto con las plantitas o las había sembrado, ¿sí? Entonces era muy importante establecer este tipo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en la fisión binaria tenemos un tipo de reproducción que más bien es una división, sí, que se da, digamos, a nivel de las bacterias, la fisión binaria, en que las bacterias empiezan se dividen, sí, entonces podemos compararlo, asemejarlo igual al proceso de mitosis. ¿Ya? Continuando con la pequeña analogía que les decía, al hablar de gemación, hablamos de cuando tenemos una plantita y le rompemos un cachito. Entonces, en algún momento, esta pequeño brote que sacamos, ¿sí?, se convierte en otra planta. De igual manera, como les decía, este proceso no es exclusivo de las plantas, sino también se puede ver en estrellas de mar, ¿sí?, o en otro tipo de células. Perfecto. Luego tenemos la esporulación, ¿sí? La esporulación, chicos, aquí mucho ojo, se da en especies como los hongos, ¿sí?, las cuales botan esporas que se incrustan alrededor, digamos, de la madre origen y empiezan a crecer nuevos hongos. Les mencionaba, si vieron una película de zombies que salió recientemente, en que decían que el germen o la bacteria que controlaba y que hacía que los seres humanos se convirtieran en zombies eran pequeñas esporas que al trasladarse por aire podían infectar fácilmente, ¿ya? Entonces se maneja el mismo principio. Imagínense la esporulación como pelotitas o como un gas que se dispara de manera repentina y empieza el proceso de reproducción. Esa es la esporulación que se encuentra en especies como los hongos, ¿sí? La fragmentación, como su nombre lo dice, corto o separo una parte de un ser vivo. En este caso, por ejemplo, tenemos una estrella de mar, cortamos o separamos una patita de la estrella de mar, ¿sí? Entonces, a partir del quiebre o la separación de esta, el fragmento que separamos empieza a convertirse en una nueva estrella de mar, ¿sí? Perfecto, chicos. Ahora, algo súper importante que hay que aclarar y que estábamos viendo, ¿se acuerdan? Era cómo iban llenando el portafolio. Ya, entonces vamos a continuar un poquito con ello, con el armado del portafolio, ¿sí? Una vez más, por favor, chicos, intenten no faltar a las clases. De esta manera, nosotros tenemos mayor facilidad para que ustedes puedan seguir haciendo sus trabajos, para que no se les acumule demasiado, para que puedan desarrollar su proceso de aprendizaje de manera adecuada. Ya, mil disculpas, mi internet está un poquito lento, espero igual solucionar este pequeño inconveniente en esta semana para que ya no nos dé problemas el internet y podamos avanzar la clase de mejor manera. Perfecto, entonces nos quedamos en este momento, ¿ya? Aquí quería hacerles una aclaración muy importante. ¿Se acuerdan que vimos al momento de la taxonomía los dominios, ¿no es cierto? Teníamos el dominio eucariota que les explicaba que son todas las células con funciones diferenciadas, es decir, los organismos que están conformados por células diferenciadas. De tal manera que el ser humano, el perrito, el gato, son pertenecientes al reino eucariota. ¿Por qué? Porque están conformados por células con diferentes funciones, sanguíneas, óseas, musculares, etc. Mientras que los otros dos reinos restantes, las bacterias y las archeas, eran unicelulares. Son pequeñas bacterias que no se especializan, digamos, en diferentes funciones, sino únicamente. Ahora, las archeas y las bacterias, son muy diminutas y deben de verse bajo la mirada de un microscopio.
¿ya? Aquí nos da una pequeña entrada a la diferenciación, ¿no?, entre células eucariotas y procariotas, y tenemos un ejemplo de una bacteria que es la que se encarga de la descomposición del petróleo, ¿sí? Entonces nos dice, cuando surgen accidentes de petróleo como los derrames, se utiliza esta bacteria para degradar el petróleo y lograr una mejor limpieza, ¿sí?, para restaurar ambientes contaminados. Entonces las bacterias, aparte de convivir con nosotros, también tienen funciones muy importantes dentro del ecosistema. Limpian, o sea, permiten seguir con el equilibrio del ecosistema, ¿sí? Dentro de la clasificación de las archeas, entonces tenemos 3, ¿ya? Como les mencioné, las archeas de igual manera son unicelulares. Igual, para ser procariotas deben de carecer de núcleo, ¿ya? La principal diferencia entre la eucariota y la procariota es que la eucariota tiene un núcleo, una envoltura, mientras que la procariota carece del mismo y el material genético se encuentra de manera desordenada, digamos, dentro de la célula, ¿de acuerdo? Al clasificar las archeas, tenemos las crenarcheotas, ¿sí? Cada una de estas, debo recalcar, chicos, sobrevive en diferentes condiciones. Mil disculpas, abrí un poquito mal. Retomando, chicos, ok. Entonces tenemos 3 tipos de dominios, ¿no? Las archeas tienen una característica sumamente importante, ¿sí? La estructura de la membrana celular, que es lo que separa a la célula del medio en el que se encuentra, es única, es diferente a las bacterias, ¿sí? Por eso se han tomado la decisión de clasificarlas y estudiarlas de forma separada a las bacterias, a pesar que tienen características similares. Sin embargo, las archeas tienen la cualidad de adaptarse en ambientes realmente extremos, en donde la vida sería muy difícil, ¿sí?, y no podría sobrevivir, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la primera clasificación dentro de los reinos de las arqueas. Tenemos a las hipertermófilas, ¿verdad? Termófilas, ¿ya? Estas, como su nombre lo dice, hiper y termo, se refiere a que pueden sobrevivir a temperaturas realmente altas. Imaginen sobrevivir a 80 grados centígrados, ¿ya? Se encuentran en zonas, obviamente, geotérmicas, como por ejemplo los volcanes, ¿sí? O sea, zonas realmente calientes. Ahora vamos al segundo, que es la Euria archea, ¿ya? La Euria archea es un productor de metano. El metano no es algo que podamos nosotros considerar, digamos, como como el oxígeno, ¿sí?, en este momento para ellos, ¿de acuerdo? Ellos se encuentran adaptados a un ambiente anaeróbico, es decir, una vez más, A significa la ausencia de. Entonces, se encuentran en ambientes en donde no existe aire o no existe suficiente aire, ¿ya? Por tanto, utilizan CO2 y metano, CH4, para su supervivencia. Luego tenemos a los termoplasmas, ¿no es cierto? De igual manera, los termoplasmas sobreviven en ambientes cálidos por la parte de termo, pero a diferencia del primero, estos sobreviven también en ambientes calientes y ácidos, ¿sí? Tienen pHs extremadamente altos, ¿ya? Y por último tenemos a los perdón, me perdí un poquito, a los zoofilos, ¿no es cierto? Ya. Estos sobreviven en ambientes extremadamente salinos, ¿ya? Porque la vida sería difícil dentro de un ambiente salino, porque la sal nos provoca a los seres vivos un proceso de deshidratación, ¿sí? Por eso cuando comen algo muy salado, como por ejemplo los encebollados, algún marisco, el cuerpo le empieza a pedir agua, ¿sí? Entonces es parte de una reacción normal.
Ya por ende es difícil vivir dentro de los medios extremadamente salinos. Ya, perfecto, hasta ahí. Aquí, chicos, quiero hacer un paréntesis y aclarar que la principal diferencia entre las arqueas y las bacterias son que las arqueas se encuentran o viven, aparte de lo que les dije, en ambientes tan extremos que son consideradas como las primeras señales de vida dentro del planeta, ¿sí? Además de ello, a diferencia de las bacterias, las arqueas no provocan enfermedades dentro del ser humano, o por lo menos no existe una evidencia científica contundente que diga que ellas intervienen, ¿sí? Las bacterias, en cambio, intervienen en muchísimas maneras en la vida del ser humano, ¿sí? No solamente son necesarias en nuestro y están presentes en nuestro tracto digestivo y que ayudan al desglosamiento de algunos compuestos al momento de consumirlos, ¿sí? Sino que también ayuda en la parte industrial del ser humano. ¿Cuál es la parte industrial del ser humano, profe? Cuando tenemos, por ejemplo, yogur en nuestra mesa, ¿sí? Interviene dentro de estos procesos. Ya, de igual manera, las bacterias carecen de núcleo. Ahora, ¿cómo se mueven o cuál es el tipo de movilidad que vamos a encontrar dentro de este grupo? Van a ser los flagelos. ¿Qué son los flagelos? Esta parte de aquí es como un pequeño látigo, ¿sí? Que sale de la célula y le permite moverse. En células especializadas, por ejemplo, como el espermatozoide, tenemos un flagelo que le ayuda a la movilidad, ¿no es cierto?, para lograr la fecundación del óvulo, ¿ya? Perfecto. Luego tenemos los sacáridos, que también es otra forma en la que se pueden mover, ¿ya? Aquí consiste en que tienen la capacidad de mover su membrana, a hacerla, adaptarla al contexto y poder moverse, formando pseudopodos. Si ustedes ven, son como pequeños tentáculos que van formando con el objetivo de trasladarse en el ambiente y de capturar el alimento, ¿ya? La nutrición de los sarcódigos de igual manera es heteromorfa, tiene una nutrición hetero. ¿Qué quiere decir hetero? Depende de otros, el alimento de otros. No produce su propio alimento, ¿ya? Solo, digamos, las plantas producen su propio alimento, por eso son autótrofas, ¿ya? Luego tenemos los cilios. Los cilios son estos pequeños hilitos que se encuentran rodeando la célula, actúan de igual manera como regulador dentro de los procesos que se dan dentro de la célula y lo que sucede fuera de la misma. Permite trasladarse, captar alimento e incluso comunicarse, nos dice. ¿Ya? Perfecto. Aquí igual tienen la actividad de aprendizaje, chicos. Decía, realiza un cuadro comparativo de 3 potros analizados. Ok, arriba ya vimos la ameba. Los 3 tienen tipo de reproducción. ¿Cuál es? Los 3 se mueven de diferentes maneras. ¿Cuál es? ¿Ya? Los 3 no tienen membrana que recubra el núcleo. Ya, perfecto. Todo eso van colocando aquí. Ya, y las características que ya les mencioné. La principal característica es que no tienen una envoltura nuclear, ¿sí? Que proteja al ADN. Luego tenemos las clases de bacterias. Como ya vimos, las bacterias intervienen en ocasiones y provocan enfermedades al ser humano. Tenemos los cocos, los bacilos, los espiros. ¿Ya cuál es la diferencia? Porque cada uno se llama diferente, es por el tipo de forma que tiene, ¿sí? Cocos, circulitos. Bacilos son como pequeños bastoncitos. Los estiros porque esto parece como una espiral, si se dan cuenta, entonces de ahí llega su nombre. Estos son los 3 básicos. A partir de aquí, cuando decimos se agrupan varios cocos, tenemos ya un estreptococo. Cuando se duplica, digamos, la agrupación de los estreptococos, tenemos los estafilococos. De igual manera, no las agrupan los bastoncitos, diplobacilos. Di ya le indica la unión de 2, ¿no es cierto? Estrepobacilos, que tenemos 3, ¿ya? Y los vibrones, que son, digamos, como los cachitos que compran. Esa es la principal diferencia. Listo, chicos.
Hasta aquí la clase de hoy. Por favor, recuerden seguir haciendo sus actividades del portafolio. La próxima clase veremos los tipos de planta y terminaremos con todo el portafolio que nos competía la primera unidad, ¿ya? Y podrán seguir avanzando de manera más rápida con relación a la segunda unidad. Que tengan una bonita tarde, chicos. Hasta la próxima.